Hola hermanos, esta historia comenzaría en medio de una batalla, en donde veríamos a un dragón quien dispuesto a atacar a un sujeto, notaría cómo éste lo empezaría a provocar. De esta forma al lanzar una gran horda de fuego, observaría cómo aquel sujeto lo esquivaba, el sujeto decidido a utilizar una habilidad, lograría darle de lleno. Para al pensar que el jefe más fuerte de esa versión tampoco era para tanto, ver al dragón quien enojado, empezaría a alborotarse. De esta forma la batalla empezaría nuevamente, en donde el sujeto quien había sido lanzado por aquel dragón, notaría cómo éste trataría de rematarlo utilizando sus llamas, mientras que al pensar que ese jefe estaba demasiado roto, diría que si se llegaba a descuidar, podría morir de un solo ataque, ya a centímetros de ser impactado por esa gran llamarada. Se cuestionaría sobre el tiempo de refrigeración de aquel ataque, sin embargo esa era la apertura que estaba buscando. Gracias a eso, utilizaría una habilidad llamada imagen remanente, la cual hacía que su siguiente ataque diera crítico. El dragón quien observaba cómo se posicionaría arriba de él, vería cómo el prota usaría una habilidad llamada tormenta de decapitación. De esta forma el prota, exclamando que acabaría con él, recibiría una notificación la cual decía que había derrotado al gobernante de la desesperación, para al ser felicitado, ser informado de que la mazmorra se cerraría en 1 minuto. Pasaríamos a ver un monitor, en donde un sujeto quien aparentemente era el prota, emocionado decía que después de 10 años, por fin lo había derrotado y antes de que se cerraran los servidores. El prota quien reclamando recompensas exclusivas, pensaría que después de que se cerraran los servidores no valdrían mucho, mientras que al ver un rayo, se empezaría a preguntar sobre lo que había pasado. Pero por su parte pensaría que probablemente solo fue una alucinación, ya que había jugado demasiado. De esta forma se anunciaría el reinicio del servidor, el prota el cual se cuestionaría sobre lo sucedido. Pensaría que los servidores se cerraban ese día, para al estar confundido, escuchar un gran estruendo. En esto se asomaría por su ventana, viendo así como del suelo empezarían a salir monstruos, a lo que pensando que eran las criaturas del juego, vería como en una ventana de estado le informarían que los datos se habían cargado completamente, mientras que los monstruos causaban estragos. La ventana cambiaría así diciendo que el sistema se había conectado exitosamente. El prota, quien sorprendido por la ventana de estado que le aparecía, se preguntaría por sus padres, para seguido a esto recibir una llamada de su padre. El prota, que trataría de contestar, vería como un goblin rompería su ventana, para al maldecir su situación, decir que el juego era el juego y la realidad era la realidad, advirtiéndole al goblin que debió haberse quedado en el juego, para al decir que no interrumpirán más sus pacíficas vidas, utilizar la habilidad de imagen remanente, pero sin previo aviso. Todas sus habilidades se empezarían a bloquear, ya que no tenía la fuerza necesaria como para utilizarlas. El goblin, quien con la intención de atacar, se lanzaría a su vez que le trataba de pegar un tajo, para el prota al bloquearlo con su cuchillo, pensar que pese a no tener sus habilidades, todavía tenía el sentido básico de asesino, para al prepararse, lanzarse así partiendo al goblin a la mitad, el prota el cual recibiría experiencia y subiría de nivel. Diría que las armas reales son mucho más inútiles de lo que parecían, es por eso que necesitaría una buena arma para sobrevivir. Mientras recordaba que habían monstruos que soltaban armas básicas, notaría que era muy arriesgado. Sin embargo, recordando a sus padres, se embarcaría en una misión, para no muy lejos de su casa, ver a un goblin de nivel 5, el cual rápidamente sería atravesado por el prota. El prota, que a medida que subía de nivel y obtenía nuevas habilidades, recogería la arma del goblin, y aunque fuera basura, era mucho mejor que un cuchillo de cocina. De esta forma el prota, mirando sus estadísticas, pensaría que por lo visto estaba subiendo demasiado lento, por lo que escuchando un gran golpe se daría cuenta de que algo había aparecido en su espalda, para al mirar notar que era un troll de nivel 8. El prota, quien pensaría que solo era cuestión de tiempo para derrotarlo, voltearía mientras al ver que a la par del troll nivel 8, también había aparecido otro troll que al parecer era elite. El prota, pensando que tenía mucha suerte, provocaría a ambos trolls. Así, notando cómo estos se lanzarían hacia él, el prota sabía que claramente no podría vencerlos al mismo tiempo, por lo que se decidiría a acabar uno por uno. El troll de nivel 8, quien con la intención de atacar, sería esquivado a su vez que contraatacado por el prota, quien utilizando filo envenenado 5 veces, haría que el efecto secundario de este se activara, el cual hacía que su contrincante explotara.
Pasaríamos con el prota, quien malherido por la explosión de antes, diría que había subestimado ese ataque, pensando que era muy lamentable, ya que con la fuerza que tenía actualmente, no podría activar esa habilidad aunque quisiera. Por lo visto parecía que iba a morir a manos de un troll, el troll quien atacando al prota, pensaría que era el fin de este. Pero el prota quien se negaba a morir, activaría la semilla de la desesperación, la cual era la recompensa por acabar con el dragón que anteriormente había aparecido, el prota quien en el piso. Escucharía a alguien que lo llamaba, para al mirar hacia arriba, ver cómo el que lo llamaba era el dragón de la desesperación, quien diciéndole que ya que tuvo la suerte de derrotarlo, le concedería el regalo del rey, exclamando así que cuando se encuentren nuevamente, le mostrará todo su esplendor. Para un segundo después de las palabras del dragón, ver cómo al prota quien desbloqueando la profesión de nigromante, aprendería la habilidad del dominio de los no muertos junto al reino de los no muertos. Habilidad la cual a varios metros del prota, le daría el poder de controlar el reino de los no muertos, a su vez que no le consumía nada, pero esto solo por 30 segundos ya que después de todo solo eran de prueba. A lo que por suerte le llegaría una notificación la cual decía, que se habían detectado 2 almas, cosa que el prota aprovecharía así despertándolos y dominándolos, ordenándoles que atacaran al troll elite. Los no muertos se lanzarían hacia el troll, a su vez que el prota aprovecharía una apertura, lanzándose así acabando de una vez por todas con el troll elite, el prota quien por acabar con este, recibiría un título a su vez que llegaba al nivel 10. Obteniendo así la habilidad de imagen remanente, junto a cortes consecutivos, el prota quien utilizaría dominio de los no muertos, se preguntaría que si acaso ganó, para al ordenarles que lo dejaran descansar, notar cómo esos 30 segundos de prueba habían acabado, a lo que centrando su mirada en un cíclope gigante, notaría que claramente si se llegase a topar con él, sería demasiado problemático, para al retirarse. Pensar en la profesión que acababa de obtener, ya que en los 10 años que había jugado, nunca había escuchado sobre la profesión de nigromante, para al ver que tenía 4 fuegos fantasmales, decir que sus profesiones estaban en conflicto, a lo que se detendría teniendo en cuenta que podría ser temido por los demás si llegasen a saber sobre sus habilidades, por lo que pensando en que debería tratar de no sobresalir. Observar su profesión, en donde por matar monstruos ganaría fuegos fantasmales, y ya que para desbloquear sus habilidades de nigromante, necesitaba cierta cantidad de esos fuegos, lo mismo pasaba si los quería utilizar, solo que esta vez le quitaban fuegos fantasmales. En ese momento pensaría que el número de fuegos fantasmales determinaba el límite de poder de su profesión, cuestionándose así sobre el tiempo que le tomará conseguir esos fuegos, pero sin darle mucha importancia. Diría que lo mejor sería regresar a su casa, a lo que siendo interrumpido por los gritos de una persona. Se daría cuenta que aquellos gritos que venían de la lejanía, eran de una niña, quien a punto de ser atacada por un cíclope, sería salvada por el prota, el cual diciendo que eso estuvo cerca, saldría de ese lugar para al recordar que los cíclopes son la raza de gigantes con el cerebro más pequeño, pensar que no tuvo en cuenta sus habilidades. Ya que estos siempre han sido la carne de cañón, pero aunque así sea, tenían su propia forma de sobrevivir, y estas eran sus habilidades de cazador, las cuales les permitían tener un objetivo específico, el cual seguirán hasta el fin del mundo si era necesario. El prota quien dejaría a la niña en manos de un oficial, le pediría que se retiraran del lugar. Es así como el señor tratando de detener al prota, notaría cómo sus esfuerzos serían en vano, ya que el prota se encontraba enfrente del cíclope, de esta forma al momento de mirar a todos los goblins. Se lanzaría para seguido a esto utilizar la habilidad de imagen remanente, mientras evadía todos los ataques de los goblins, exclamaría que como era de esperarse, esa habilidad era la que convertía a los asesinos en verdaderas bestias. Para al echarle en cara al cíclope que sus peones parecían estar un poco asustados, notar como un grupo de personas atacarían al cíclope en conjunto, pero siendo repelidos fácilmente, se empezarían a quejar diciendo así que nunca podrían derrotar al cíclope, mientras perdían ya su tercera oportunidad. El prota les agradecería, ya que después de todo lo habían ayudado a crear una oportunidad, el cíclope quien gritando de dolor, llamaría la atención del grupo, quienes sorprendidos preguntarían por la persona que logró dañarlo. Pasaríamos con el prota el cual pensando diría que la defensa era el punto fuerte de los gigantes, y ya que la diferencia de él y el cíclope eran de 10 niveles, la defensa era mucho más poderosa,
por lo que lo único que le quedaba era atacar sus puntos débiles, mientras que esquivaba los ataques del Cíclope. Las personas del grupo, quienes sorprendidos del prota, empezarían a darle ánimos. Pero este pequeño acto llamaría la atención del Cíclope. De esta forma el prota les empezaría a decir que esa no era una batalla en la que se podían involucrar, pidiéndoles que se retiraran, pensando así que se negarían y lo ayudarían a acabar con el Cíclope. Pero grande fue su sorpresa al notar que todos ya se habían ido. El prota, quien decepcionado, diría que no importaba, ya que aunque miles de ovejas se enfrentarán contra un lobo, este siempre podrá con ellas. Es así como, planeando echar un vistazo a sus nuevas habilidades, arrasaría con la mayoría de goblins que se encontraban en ese lugar. Mientras que el Cíclope, al intentar utilizar una habilidad, vería cómo el prota saltaría hacia él, a su vez que utilizaba su habilidad hoja envenenada 5 veces, haría explotar al Cíclope, y por si eso fuera poco, lo remataría usando así todos sus no muertos. El prota, quien obtendría un nuevo título, miraría la introducción de su nueva habilidad, la cual se llamaba Plano de los No Muertos. Habilidad que le daría un espacio exclusivo para él y sus guerreros. El prota, al ver que no habían personas alrededor, tomaría eso como una buena oportunidad para poder probar sus nuevas habilidades, con lo que, usando su nueva habilidad Puerta de los No Muertos, vería cómo esta habilidad devoraba las almas de sus enemigos, teniendo un 50% de chance de transformarlos en uno de sus guerreros y el otro 50% de convertirlos en alimento para sus guerreros no muertos. El prota, quien por lo visto tenía un nuevo guerrero, pensaría que si solo él podía entrar y salir a voluntad, significaba que para nada era una mala habilidad. Mientras, al ser salvado por un sujeto, se preguntaría por el taoísta, por lo que al ver sus estadísticas, pensaría que era un mago con una farola, luchando contra 2 trolls de nivel 7, llegando a la conclusión de que, claramente era un guerrero. El prota diría que se había vuelto más fuerte, para el tipo felicitarlo, mientras escuchaba al prota, quien lo empezaría a halagar, quien diría que era increíble que incluso peleando podía cargar una farola tan grande. Para el sujeto responderle que desde siempre ha tenido bastante fuerza, el prota, que se percataría de que algo estaba mal. Vería como al lado de ellos empezarían a salir monstruos, mientras una advertencia le decía que criaturas desconocidas los estaban invadiendo. El nivel de peligro aumentaría a tal punto que el gobernante de la desesperación aparecería. Mientras el sistema empezaría a cargar, el prota y el taoísta verían todo lo sucedido. Para el taoísta, al preguntarse sobre lo que estaba pasando, ser agarrado por el prota, el cual llevándoselo de ese lugar, diría que todavía no eran rivales para ellos. Mientras, al ser atacados por una gárgola gigante, un auto los salvaría a su vez que se estrellaba. El prota, quien vería que era el oficial, le preguntaría sobre el porqué de no irse, mientras el oficial, con una bomba, le respondería que su única misión era protegerlos. A su vez que explotaba, ambos tratarían de alejarse lo más rápido posible. El taoísta, quien tendría un plan, tomaría la mano del prota. Para el prota preguntarle sobre lo que quería hacer, mientras, sorprendido porque lo había lanzado, el taoísta le diría que él se encargaría de la retaguardia. Aquel tipo había lanzado al prota hacia los monstruos, pero percatándose de su error, diría que al parecer había dado media vuelta de más, por lo que, impactado, empezaría a pensar que esta vez sí había metido la pata en grande. El taoísta, quien dirigiéndose hacia el prota, le gritaría que lo salvaría. Mientras el prota lo insultaba, pensaría que la única manera de salvarse era usando la puerta de los no muertos. Mientras que el humo estaba a su favor para poder ocultar su puerta, llamaría a su Cíclope, el cual apareciendo le diría que estaba a su merced. Por su parte, el prota, quien en la mano del Cíclope, sería lanzado por este, mientras aliviado pensaría que pudo salir de aquel lugar. El sistema le avisaría que ya que se salió del rango, su puerta de los no muertos se había cerrado. Después de esto, el taoísta, quien viendo a lo lejos al prota, se preguntaría del cómo lo había logrado. De todas formas no se iba a quedar en ese lugar. Exclamándole al prota que lo esperara, se dirigiría hacia este. De vuelta con el prota, quien a punto de caer en un centro comercial, rompería la ventana de este lugar. Mientras caía épicamente, pensaría que en ese lugar no debería tener problemas. Sin embargo, algo rompería una ventana. Al parecer era el taoísta. El prota se preguntaría sobre el cómo había llegado. Mientras el taoísta le respondía que había llegado saltando, haría pensar al prota, ya que al parecer estaban en un tercer piso, a lo que, diciéndole que guardara silencio, escucharía a este, quien preguntándole hacia dónde se irían,
le recordaría que afuera era muy peligroso. El prota, quien ya sabía, le mencionaría sobre el sótano, ya que debido a que fue remodelado en la época de guerra, ahora era un refugio antiaéreo. De camino al sótano, se encontrarían con varios goblins quienes no serían un problema, por lo que charlando se les haría raro, ya que por alguna razón no habían casi monstruos y los que se encontraban allí solo eran goblins, mientras pensaban que quizás era por la seguridad del centro comercial, no muy lejos de aquel lugar, se encontrarían con el sótano, para al intentar abrirlo notar que era muy difícil, pero solo era cuestión de tiempo para que lo abrieran. Pasaríamos a lo que parecería una base militar, en donde el capitán sería informado de que los satélites de comunicación estaban fallando y que al parecer su situación no era la mejor, ya que el problema no era para nada menor a una guerra mundial. El capitán, quien enojado, diría que se han encontrado en ese lugar desde hace 12 horas, ordenando que tomaran unos vehículos y se dirigieran hacia las zonas de las cuales eran responsables. A su vez que pediría que sacaran todas las tiendas militares dentro de la base, para convertirla así en un refugio en masa. Sería interrumpido por el sujeto quien preguntándole que si acaso cabrán 100 millones de personas en su base, escuchar a su capitán, quien sin dudar, le pediría que sacaran los suministros número 81, los cuales eran material militar de hace 50 años en caso de guerra. El capitán quien diría que si no era ahora, entonces cuando los utilizarán, para el sujeto al retirarse, dejara al capitán solo, el cual se preguntaría sobre su nuevo enemigo. Volveríamos con el prota, el cual después de pasar un día en el refugio, pensaría que ya no había casi ruido, para al preguntarse sobre si ya habían desaparecido, decidirse a salir del refugio, por lo que pensando que algo estaba mal, notaría que no habían cadáveres y todo se tornaba muy limpio. De esta forma saliendo a la calle, notaría su antiguo gimnasio, el cual por lo visto, se había convertido en una guarida demoníaca, pero eso no era lo sorprendente era que en tan poco tiempo ya fuera alcanzado tal nivel, es así como no era de extrañarse que no hubieran monstruos, ya que estos se habían dirigido a sus propias guaridas. De esta forma veríamos unos helicópteros los cuales pasarían informando el lugar del rescate, mientras un escuadrón de rescate venía en camino, empezarían a evacuar a los civiles. El prota quien recibiría la instrucción de ir al aeropuerto, pensaría que si ayer fue la declaración de guerra de los monstruos, esta era nuestra respuesta. Veríamos una tienda, en donde el prota hablando con un militar, le diría que él no irá al aeropuerto ya que se podía defender solo, el militar lo elogiaría, mientras le daba un comunicador, le diría que podría venir cuando quisiera, el prota agradeciendo, se retiraría del lugar mientras exclamaba que era muy fácil de usar, se preguntaría por el taoísta y las demás personas, a lo que pensando que quizás ya fueron trasladados. Empezaría a guardar su ración de comida de una semana, por lo que cuestionándose sobre el tiempo que le tomará llegar a donde se encontraban sus padres, partiría de ese lugar, haríamos un timeskip de unas cuantas horas, en donde el prota acampando, se preguntaría sobre si estaba lloviendo, para al mirar hacia arriba, notar que había un monstruo. El monstruo que al parecer era un hombre dragón de las sombras, ya con la intención de atacar al prota le empezaría a decir que lucía delicioso, mientras el prota se preguntaba el porqué de que se encontrara algo tan malo, para al lanzarle su carne seca, el hombre dragón comérsela y ocultarse rápidamente, el prota pensaría que se veía un poco diferente a como era en el juego. El dragón quien era nivel 26 apagaría la fogata del prota. A su vez que lo miraba con una intención asesina, trataría de golpearlo, sin embargo el prota quien reclamándole la fogata le patearía la cara, el dragón quien saliendo a volar, soltaría una clase de púa, la cual por lo visto el prota lograría esquivar, mientras al oír al dragón quien extrañaba el sabor a humano, le diría que él no lo extrañaba, aquel dragón se lanzaría hacia el prota, por lo que veríamos un gran choque de espadas. El prota pensaría que la armadura del dragón era bastante resistente, en ese momento el dragón junto al prota, tendrían varios intercambios de ataques en donde el prota preguntándose sobre el porqué de que estuviera perdiendo, para el hombre dragón quien casi consumido por la locura, atacara al prota, quien difícilmente se cubriría, para al ser empujado por dicho ataque. Aceptar que había perdido la mitad del combate, pero al advertirle al hombre dragón que se preparara, continuarían la pelea. El dragón quien activando su instinto de cazador tendría la necesidad de huir, para al tratar de escapar, el prota decirle que ni lo pensara, mientras la batalla iniciaba nuevamente a favor del prota, el dragón diría que no era una persona normal,
para al desviar su mirada hacia atrás. Ver cómo aquel cíclope lo atacaba, por su parte activando su habilidad de fijar, confundiría al dragón, el cual preguntándole al cíclope el porqué de ser perro de un humano, de esta forma el prota atacándolo, le diría que no era ningún perro, solo era un guerrero sin igual. El prota se sorprendería, ya que no pensaba que los efectos de nutrición en el plano de los no muertos serían tan buenos, ya que ahora no solo tenía carne, sino que también le habían dado una armadura. El dragón, quien sin escapatoria, activaría su habilidad Lamento de Sangre, la cual le daría fuerza y velocidad por un tiempo límite, sin embargo le consumiría el 20% de sangre. El dragón, quien tratando de huir mencionaría que no tenía tiempo, por lo que empezando a escalar, haría pensar al prota de que si acaso daba tanto miedo, como para que usará esa habilidad tan rápido, mencionando que de todas formas tenía un plan B. Volveríamos con el dragón, quien pensando que se había escapado, recibiría un ataque de un troll, el cual diría que su maestro realmente había tenido razón. Esto le verificaría al dragón que el prota era alguien de temer, para al utilizar corte de decapitación de las sombras, escapar de allí, pero sin previo aviso, sería agarrado por el cíclope, el cual exclamándole que muriera, le pegaría con su mazo, para al salir a volar caer a los pies del prota, a lo que diciendo que no podía matar a los trolls ni mucho menos al cíclope, pero que sí podía matar al prota. Escuchar la respuesta del prota, el cual le diría que su habilidad se estaba acabando y que si lo quería atacar era ahora o nunca, por lo que enojado, el dragón se lanzaría hacia el prota, quien utilizando filo envenenado 4 veces, haría que el dragón bajara su velocidad. En ese momento el prota le iba a poner fin a la pelea. Pero el dragón cubriéndose, se cortaría el brazo, es así que diciéndole al prota que se lo regalaba, se lo lanzaría, cosa que sorprendería al prota, de esta forma reclamando la victoria, veríamos cómo todo explotaría. Para el dragón confiado, ver cómo el prota salía ileso de la explosión, el cual diciéndole que era muy inteligente, pensaría que si no fuera utilizado la puerta habría muerto. Es así como el dragón lanzándose desquiciadamente hacia el prota, moriría por un tajo de este, por lo que el sistema diciéndole las recompensas, veríamos una daga oscura, mientras el prota decía que después de todo necesitaba cambiar las dagas de hueso. En donde utilizando dominio de los no muertos, haría resurgir al dragón, pensando así que estaba en su forma esquelética, pero con el tiempo en el plano de los no muertos, evolucionará como el resto de monstruos. El dragón, quien arrodillándose, escucharía al prota, el cual le diría que parecía tener un talento oculto, mientras el nombre le cambiaría a Xuanzu. Una notificación le llegaría al prota, la cual le diría que había obtenido la habilidad Lamento de Sangre junto a la lealtad de Xuanzu. El prota miraría a sus guerreros pensando así que si nombrarlos daba tantos beneficios, eso significaba que debía hacerlo con los demás. Para al ordenarles que se pusieran en fila, empezar a nombrarlos, el cíclope, quien ahora llamado Llegada del Mal, le daría la habilidad de Ojo del Cazador al prota, de esta forma colocándole al troll Elite Saluki, y al otro troll Men Fen. Notaríamos como los guerreros sin habilidades, solo le daban una parte de su poder, por lo que dándole el 1% del poder de ambos trolls, vería como estos le sonreirían, por lo que extrañado, les ordenaría apagar el incendio de la montaña, mientras que con su manada de goblins, en vez de nombrarlos uno por uno simplemente los empezaría a enumerar, obteniendo así el 0,1% del poder de cada goblin. Al día siguiente, veríamos al prota, quien observando a un grupo de orcos, por lo que cuestionándose sobre las personas del pueblo, se daría cuenta que no había ningún rastro de peleas, a su vez que no tenía señal. Pensando que si no habían rastros de pelea significaba que estaban bien, mientras recordaba un lugar en el que podrían estar, veríamos un grupo, quienes preparados para salir de una clase de búnker. Recordarían que un viejo les había pedido a todas las familias que escribieran los suministros que tenían, así que su misión era ir de casa en casa yendo por esos suministros. Todos pensarían que era muy peligroso, pero debido a que ellos eran los únicos con profesión, no tenían otra opción. Por lo que asomándose a mirar si había peligro, se sorprenderían al ver a una persona peleando contra los orcos, mientras asustados no sabrían qué hacer. Para Tao, que al parecer era el hermano mayor, decir que se asomaría, pero que si llegaba a pasar algo regresaran al búnker, mientras era advertido por su otro hermano. Este, quien decidido a atacar, les pediría a sus hermanos que se retiraran, pero su golpe, el cual sería fácilmente detenido,
haría preguntarse al prota que si acaso esa antigüedad se podía utilizar, por lo que todos sorprendidos, le preguntarían el cómo había llegado. Una chica se lanzaría hacia el prota, mientras el prota al llamarla Xiao Qing, le pediría que se bajara ya que estaba sin aliento. El prota preguntaría por sus padres y los demás, a lo que sus hermanos le responderían que sus tíos estaban bien, y ya que el túnel era seguro solo estaban preocupados por el prota. El prota les preguntaría la razón de salir del búnker, a lo que escucharía que no tenían provisiones, así que era una recolecta de alimentos, el prota nuevamente preguntando la razón de que salieran solos. Para con una sonrisa, los cuatro decirles al prota que eran muy fuertes, resulta ser que ellos eran los únicos que tenían profesiones en todo el pueblo, hasta habían matado a un orco juntos. Todos se preguntarían el porqué de ser los únicos con profesión, viendo que lo único que tenían en común, era que habían jugado el reino de la oscuridad eterna. El prota preguntaría que si acaso también lo han jugado, para escuchar que 3 de los 4 lo habían jugado, pero Xiao Qing aunque no lo haya jugado, sí había hecho un cosplay de un personaje, por lo que el prota preguntando el cómo habían derrotado al orco. Escuchar que lo atrayeron y lo ahogaron en un tanque, el prota quien por lo visto les pediría dejarle a él la recolección de comida, vería cómo Tao también quería ir, mientras mandaba a todos al búnker empezarían a conversar, donde el prota diciendo que si acaso se dieron cuenta de lo que estaba pasando, para Tao responderle que el viejo, vio un grupo de orcos así que avisó por el altavoz a toda la gente del pueblo. A su vez que le preguntaba que cómo había llegado, para el prota decirle que se había caído y se vio obligado a acabar con todo el grupo de orcos. Su hermano sorprendido le diría que si no fuera acabado con ellos probablemente los 4 hubieran tenido que pelear, por lo que el prota diciéndole que desde que él esté allí no les pasará nada, a su vez que le preguntaba sobre la situación con los orcos. Para Tao mencionarle que han encontrado bastantes, ya que habían más o menos 60 o 50 orcos, así que van 5 en cada grupo, junto a un orco general el cual casi los descubre anteriormente. El prota sabía que sería un problema si se llegasen a juntar, para la conversación ser interrumpida, por una pared la cual se estaba empezando a agrietar, gracias a que un par de orcos estaban siendo atropellados por un auto el cual debido a los orcos se estrellaría. Los pasajeros quienes muertos del susto, notarían como una clase de cuchilla atravesaría su coche haciendo una ranura la cual sería utilizada por un orco, el cual mirando hacia adentro, sería alejado por una mano. El prota quien era el que atacó al orco, lo tomaría de la oreja para al alejarlo, ser perseguido por la manada de orcos. Los pasajeros notarían que ya no habían orcos, por lo que Tao apareciendo, les diría que lo siguieran, mientras el prota el cual tenía más monstruos que antes, se detendría ya que les iba a lanzar a su compañero. Mientras era recibido por su manada, los orcos se decidirían a atacar, para el prota bloqueando el ataque de este, utilizar filo envenenado 4 veces, a su vez que lo empujaba, le daría la última estocada. Para el orco al explotar, acabar con varios de sus camaradas, parecía que uno había sobrevivido, por lo que abriendo los ojos, notaría al prota el cual saludándolo lo partiría en 2. Es así como invocando a Xuanzu, este enojado atacaría a todos los presentes, ya que los que quieran matar a su alteza estarán destinados a perecer. Xuanzu quien acabando fácilmente con estos, le haría notar al prota que era muy bueno tener a la mano a un hombre dragón. Luego de ese pensamiento vago, cerca del prota se lanzaría un orco, el cual reclamándole a su hermano atacaría al prota. El prota al bloquearlo le diría que él no lo había matado. Para al mirar a Xuanzu el cual estaba fuera de control, el orco decir que no podía contra él, por lo que el prota enojado, le preguntaría que si acaso creía que él era más débil que Xuanzu. El prota quien teniendo a 2 trolls a sus espaldas, los esquivaría a su vez que pensaba que solo eran bichos, les diría que no lo tomaran como una persona débil. A lo lejos el orco pensando que era el fin del prota. Vería cómo éste lo esquivaría y le diría que si acaso extrañaba tanto a su hermano entonces lo mandaría con él. De esta forma utilizando cortes consecutivos, acabaría con aquel orco. Todos los monstruos diciendo que vengarían a su capitán, harían reír al prota, el cual utilizando a Xuanzu acabaría con todos, mientras ya en nivel 22, diría que sería un desperdicio no utilizarlos para su ejército, a su vez que usaba puerta de los no muertos, la cual hacía que aquellos que no se conviertan en guerreros se vuelvan alimento para estos. Por lo visto le había ido mejor que antes, ya que 11 de todos los orcos se habían vuelto sus guerreros. Volveríamos con los refugiados.
en donde Tao estaría peleando contra un random, reprochándole que lo dejara salvar a su hermano, mientras éste le decía que si llegaba a traer a un grupo de monstruos, podría poner en peligro a las personas desarmadas. Un viejo aparecería, el cual diciendo que si se llevó a tantos monstruos, posiblemente tendría un plan de escape, el random quien dándole la razón. Sería tomado de la cabeza, mientras el prota lo empujaba preguntaría por tal olor repugnante, a su vez que el sujeto se preguntaría del cómo había sobrevivido. El prota quien con un gran botín, diría que ya había regresado, para sus padres preocupados, abrazar al prota, Tao quien interesado por el botín del prota, diría que posiblemente son los suministros. Para el viejo al decirle que era un incompetente, escuchar a Tao el cual le preguntaría la razón de que antes lo halagaba y ahora lo llamara incompetente, mientras el viejo entre risas, decirle que era porque no estaba su hermano Yang. Notaríamos como ya de noche, el intercomunicador del prota empezaría a sonar, para el prota al contestarlo, el sargento preguntar por él, el prota le diría que ya estaban listos para partir hacia el refugio. Mientras el mayor el cual no lo llamaba por esa razón, le preguntaría que si acaso había jugado el reino de la oscuridad eterna. El prota le respondería que desde hace 10 años, para el sargento al preguntarle si acaso conocía a un jugador llamado, esta noche hace un poco de frío, poner al prota helado, a su vez que le respondía que no lo conocía, se preguntaría sobre el que estaba pasando. El prota quien no sabría por qué de la nada le mencionaba el nombre de su personaje, preguntaría sobre lo que pasaba con aquel sujeto, el sargento le contaría que según la información que tenían, el jugador esta noche hace un poco de frío, refiriéndose al prota, probablemente estaba relacionado con que el mundo se fusionara con el juego. El prota al escuchar eso, pensaría que si acaso realmente todo eso fue culpa suya, el mayor diciendo que ese jugador fue la única persona que fue capaz de llegar al Palacio de la Noche Eterna, agregando que aún no tenía ninguna información de este, mencionando que la compañía que creó el juego se había convertido en el abismo del esqueleto dragón, uno de los 9 purgatorios, y ya que allí se debería encontrar toda la información de los jugadores. Planeaban ir hacia ese lugar, sin embargo, aunque utilicen todas sus fuerzas militares no podrían siquiera acercarse, por lo que le estaban pidiendo ayuda al prota, el prota aceptaría. Pensando que ya que no sabía las intenciones de los militares lo mejor que podía hacer era evitar que sepan que él es al que buscan, mientras era interrumpido por alguien. Veríamos que era Xuanzu, contándole que revisó la zona tal como había pedido, por lo que siendo felicitado por el prota, le diría que también había acabado con una persona la cual estaba grabando. Haríamos un cambio de escena, en donde los hermanos del prota no encontraban a una persona, Tao diría que dejarán de buscarlo, ya que debían encontrarse con el prota en poco tiempo, a su vez que les llamaba la atención, que los monstruos estaban alborotados. Pasaríamos a verlos, en donde al parecer en un ritual, tratarían de hacer un sacrificio, intentando llamar una clase de poder demoníaco, pero siendo interrumpidos por alguien. El general Orco se preguntaría sobre lo que estaba sucediendo, mientras veía cómo el prota pisaría a uno de los suyos. Le preguntaría sobre quién era él, el prota respondiendo diría que él era el que tomaría sus vidas, haciendo enojar al general Orco, por lo que esté reclamándole por todo lo que había hecho, mandaría a sus Orcos a atacar. Sin embargo el prota desaparecería, los Orcos confundidos, verían como el prota ya estaba enfrente del general, a su vez que éste le decía imprudente al prota le haría sacar una carcajada a este. En donde Xuanzu atrás del comandante, le cortaría un brazo, mientras éste gritaba de dolor, sería arrojado de su trono, por lo que todos los demás monstruos tomando al comandante en sus brazos, verían al prota. El cual mencionando que les daría la oportunidad de vivir si se iban de aquel lugar, haría enojar a todos los monstruos, para que seguido a eso empezaran a cantar una canción la cual les otorgaría un aumento en todo en un 10%. Por lo que el prota activando la puerta de los no muertos, les diría que mostraran su verdadero poder, a su vez que el cíclope lo protegía, los orcos no muertos del prota se lanzarían hacia el comandante orco, quien siendo atacado de lleno, diría que era imperdonable, que convirtiera a sus guerreros en criaturas no muertas, activando su verdadero potencial, aumentando de tamaño a su vez que de poder. Mientras decía que iba a aplastar al prota, arrasaría con los 3 orcos que habían. En ese momento los orcos los cuales dirían que no podían contra él, escucharían al prota el cual les diría que no muertos o en vida, seguían siendo unos inútiles,
El prota pensaría que la diferencia de nivel era demasiado grande, viendo que sus tropas estaban muriendo sin siquiera poder hacer algo. Decidido a atacar, se lanzaría hacia los orcos, acabando rápidamente con estos. Es por eso que, halagando al general, recibiría un ataque de este, el cual, desviando el ataque, se sorprendería al ver que los orcos también lo estaban ayudando. Por lo visto, retrocediendo, no se daría cuenta que el general ya estaba enfrente de él. Pero casi al borde de la muerte, esquivaría dicho ataque con la habilidad imagen remanente, cosa que sorprendería al general orco. A su vez que el prota le lanzaba las lanzas que tenía a su alrededor, haría reír al general, ya que parecía que estaba desesperado. Pero las lanzas, las cuales no eran para él, harían que el prota creara una apertura, en donde, utilizando cortes consecutivos, junto a filo envenenado, sería tomado por sorpresa por el general, quien, estampándole un puño de lleno al prota, vería cómo éste le sonreiría, ya que había logrado darle los golpes necesarios para que la habilidad secundaria de filo envenenado se activara. El general explotaría, mientras Swansea, quien, preguntándole al prota si ya había acabado, vería cómo éste le respondería que no, ya que el general estaba a nada de morir. Este, al borde de la muerte, trataría de utilizar su habilidad sacrificio, pero antes de que la pudiera usar, caería a manos del prota, quien pensaría que hubiera sido muy problemático que hubiera utilizado sacrificio. Los guerreros no muertos del prota, viendo que las mejoras que tenían los orcos habían desaparecido, estarían decididos a contraatacar para acabar con todos. El prota, quien ya nivel 27, obtendría percepción del alma, a su vez que corte preciso, ya utilizando puerta de los no muertos, obtendría 17 guerreros más, pensando así que aunque hubieran sido solo 17 orcos, lo más importante era que el general y varios capitanes se habían convertido en sus guerreros. Y ya que no tenía tanto tiempo, empezaría a limpiar el campo de batalla, a su vez que sus hermanos estaban celebrando, porque el prota lo había logrado. Pasaríamos a ver un aeropuerto, en donde el prota, alistándose para ir al abismo del esqueleto dragón, hablaría con un militar, el cual le diría que estaba pasando algo raro, mostrándole al prota una imagen del abismo, cosa que sorprendería al prota. El militar preguntaría si es que acaso sucedía algo, para el prota responderle que ya que las espuelas de los huesos estaban abiertas, el rey de los huesos debió haber dejado el abismo del esqueleto dragón. El militar preguntaría si es que acaso estaba seguro, mientras el prota le respondía afirmativamente. Pensaría que ya que antes no sabía esa información, dejó escapar varias veces al rey de los huesos. El militar comentaría que saldrían en 5 minutos, ya que posiblemente tengan una oportunidad. Ya en el abismo del esqueleto dragón, el prota miraría hacia aquel abismo, en donde pasaríamos a ver lo que estaba sucediendo adentro de este. Veríamos como varios monstruos se arrodillaban, a lo que al parecer un humano, quien, deteniéndose, sacaría una clase de cristal, mientras un aviso decía que la recuperación de datos estaba completada, pero que el lado oscuro de máxima autoridad todavía no había sido recuperado. Mientras desaparecía, les diría a las criaturas presentes que ya que habían llegado invitados, los recibieran apropiadamente por el rey de los huesos. Un caballero de huesos de dragón nivel 170, diría que mataran sin piedad. En ese momento volveríamos con el prota, quien, diciendo que deberían retirarse, ya que aunque no estaba el rey, la diferencia era demasiado abrumadora. Pero ya era demasiado tarde. Un caballero volaría directamente hacia ellos, por lo que el prota, gritando que huyeran, vería cómo los militares lo atacaban, pero dichos ataques serían cortados por el caballero, en donde veríamos cómo éste atacaba directamente al helicóptero. Pasaríamos a el dominio de Susau, en donde un sujeto le diría al anciano que estaba sosteniendo, que había recibido una notificación, en donde varios tipos habían quedado encerrados, y solo habían salido 2 personas de allí. El viejo le preguntaría que quién era el que estaba afuera en ese momento. Para el sujeto decir que el prota, el viejo llamado Chin Tien, mencionaría que la familia del prota estaba siendo protegida por el ejército, y el prota estaba desaparecido desde hace una semana, exclamando que si estaba vivo tenía que aparecer, y si murió debían encontrar el cadáver. Con esto último se retiraría, pero sin antes recordarle que debía encontrar al prota. Un random le preguntaría al presidente sobre lo que debían hacer, para responderle lo que anteriormente había dicho el viejo: si está vivo tenía que aparecer, y si estaba muerto su cadáver también tenía que aparecer.
Nos adentraríamos al plano de los no muertos, en donde el prota, despertándose se preguntaría el dónde estaba, mientras veía a Xuanzu quien feliz decía que la medicina había funcionado. El prota se cuestionaría el cómo había sobrevivido, en donde Xuanzu acercándose, le daría una clase de comida rara, por lo que el prota por el aspecto que tenía la sopa, le preguntaría lo que era. Xuanzu le diría que aprovechara que estaba caliente, mencionando que todavía quedaba para 2 platos más. Gracias a dichas palabras, el prota preguntaría sobre lo que había pasado mientras estaba desmayado. Para Xuanzu al decirle que primero comiera y luego él le contaría todo, escuchar al prota quien se quejaría de que estaba caliente, por esta razón Xuanzu al soplarlo, le explicaría lo sucedido. Resulta ser que sintieron que el prota estaba en peligro, así que Xuanzu salió justo a tiempo, y desde hace un mes empezaron a darle la medicina, cosa que el prota se temía. Más tarde el prota pensando, diría que sería favorable tener una libreta, para un segundo después, una libreta y un bolígrafo aparecer ante él, por lo que pensando que si deseaba algo se haría realidad, empezaría a gritar que necesitaba la daga de la muerte eterna, petición que no aparecería. El prota decepcionado, seguiría con su plan original, planteándose que necesitaría equipamiento para aumentar su fuerza, y posiblemente podría conseguirlo si obtenía oro negro de la muerte. Nos mostrarían una reunión de la Unión Mundial, la cual había ocurrido 40 días después de que el juego se combinara con el mundo. En donde un gallo del país F les pediría que era momento de sacar información útil, un toro del país Y diría que la población junto al daño industrial debían ser pagados por el país que causó todo el incidente, cosa que haría enojar a un panda del país Z, el cual diría que si andaban con dichos términos él debía pagarle todo desde el año 1840, pidiéndole que si iba a opinar no dijera tonterías, pero dejando eso de lado. Comentaría que han utilizado todas sus armas militares para atacar el abismo del esqueleto dragón, pero aunque hayan hecho eso, ni siquiera le hicieron un rasguño, cosa que da a entender que si querían pasar por ese lugar, debían seguir las reglas de aquel lugar. El águila del país M agregaría que lo mismo les pasó a ellos. El primer día que atacaron, los monstruos pudieron ser heridos por armas de fuego, pero no tardó ni siquiera un día, para que se volvieran inmunes a dichas armas. El oso polar del país C diría que los científicos que trataban de encontrar soluciones, especularon que las leyes físicas fueron cambiadas forzosamente, ya que el ataque nuclear más poderoso que tenían, hacía menos daño que un cuchillo utilizado por alguien con profesión. El país F exclamaría que no solo cambiaron las leyes físicas, sino que también la geografía humana, mencionando que el planeta estaba experimentando la actividad geológica más grande que ha tenido, y cada vez iba aumentando. En donde la evidencia más grande era que los aviones de combate que habían volado por más de 18.000 kilómetros en la dirección correcta no habían podido llegar a su destino original, por lo que hicieron un aterrizaje de emergencia en el mar por el combustible. A su vez que los satélites de vez en cuando mandan imágenes de la Tierra siendo tragada por un planeta de mayor tamaño, pero sin importar lo que traten de hacer, no podían observar alguna información de dicho planeta. Una televisión sería apagada, en donde quien estaba viendo la reunión de la Unión Mundial, diría que 3 días de reunión, solo para que el país F dijera información útil, preguntando si es que acaso ya se corroboró tal información de los aviones y los satélites. El sujeto a su lado le respondería que no sabía dónde estaba la flota, y que los satélites estaban siendo monitoreados a tiempo real. El viejo se conformaría, viendo que ahora solo debían distribuir las 10 grandes mazmorras. El sujeto le pasaría el plan de distribución, por lo que éste se sorprendería, cuestionándose si es que acaso no era demasiado codicioso darle 5 mazmorras a los 4 mejores gremios, aceptando de todas formas, pensando que igualmente ya que necesitaban los minerales que se encontraban en dichas mazmorras, para mejorar a las personas con profesión, y ya que nadie iba a renunciar a las mazmorras, esa fue la mejor solución. Solución en donde los 4 mejores gremios se quedarían con 5 mazmorras, gente con profesión y gremios pequeños con 3 y ellos con 2, pensando así que necesitaban atraer personas poderosas, mencionando que el chico que se fue al abismo, refiriéndose al prota, no estaba nada mal. Pasaríamos a ver a un gran grupo de personas en la mazmorra Mithril, en donde los hermanos del prota pensarían que era el momento de que el gremio de ellos llamado el Dominio One brillara, pensando que si lo aprovechaban superarían a los 4 mejores gremios.
Los hermanos del prota le dirían a Tao que si no era mejor cambiarle ese nombre, sin embargo este se negaría, ya que le había pagado al taoísta para que eligiera un buen nombre. Mientras le decían estúpido porque lo estafaron, el taoísta pensaría que la octava mazmorra producía misil, pero él iba por el oro negro de la muerte. A su vez que mencionaba que fuera sido bueno que el prota estuviera con él, ya que seguro sabría cómo conseguirlo. La octava mazmorra se abriría, y todos se lanzarían hacia esta. Cambiaríamos de escena en donde el prota rompiendo una piedra, diría que estaba cerca, a su vez que un aviso le decía que se había abierto la 11ª cueva de oro negro de la muerte, por lo que se adentraría al primer piso, preguntándose por el lobo que protegía ese lugar, sin embargo seguiría bajando, notando que tampoco había nadie en el segundo piso, por lo que revisando el lugar, invocaría a sus guerreros, a su vez que decía que esperaba que él solo estuviera pensando de más, mientras notaríamos una clase de sombra atrás del prota, la cual desaparecería, por lo que veríamos que era un demonio, el cual le informaba a su general la llegada del prota. Este, leyendo el arte de la guerra, le ordenaría que pusiera enemigos en el tercer piso para ver de qué era capaz el prota, recordándole antes, que debían parecer débiles. Veríamos como el prota en el tercer piso atacaría a todos los monstruos, pero algo estaba mal, ya que los monstruos eran tan débiles que solo se necesitaban goblins para acabar con ellos. Sin embargo, todo era parte de una emboscada, la cual era hecha por unos demonios arqueros. El prota gritaría que era una emboscada, pero ya era demasiado tarde. Los guerreros del prota caerían uno por uno, hasta todos quedar en el piso. Esto claramente era una actuación de parte de todos, ya que el prota los quería atacar con la guardia baja. Sin embargo no tuvo en cuenta que vendrían montados en lobos para rematarlos. Dicho acto hizo que el prota ordenara escapar, pensando así que era una estrategia demasiado avanzada para unos simples demonios. Por lo visto lograrían escapar, ya que el prota se ocultó agarrándose de una estalactita, pensando así que el jefe de la mazmorra había evolucionado a tal punto, que envió carne de cañón, arqueros y caballeros. Pasaríamos a ver al jefe, en donde esté ordenándoles cortarle la cabeza a cualquier cadáver. Diría que ya no mandaran más demonios a buscarlos, pidiendo que mejoren la defensa ya que el prota regresará. Cambiaríamos de escena en donde los hermanos del prota, quienes gritando el nombre de su gremio acabarían con varios demonios, obteniendo así un poco de misil, pensando así que no habría ningún problema en adentrarse un poco más. Sin embargo notarían como Tao junto al taoísta serían lanzados por un monstruo. Rápidamente voltearían, viendo así que lo que los había atacado era el general de misil, cosa que les asustaría ya que este jefe era del piso 5. Regresaríamos a la base del general demonio, en donde el prota todavía oculto, le pediría a Xuanzu que despertara a Shivansui y al resto, para que atacaran ese lugar. Mientras tanto el líder, quien temblando, escucharía a los demonios de afuera, por lo que se asustaría pensando así que no debió fingir ser el jefe, cosa que sería vista por el prota, el cual pensaría que por suerte no actuó rápidamente, ya que al parecer el jefe tenía un doble. Después de dichas palabras, se subiría arriba de la tienda para tratar de encontrar al verdadero jefe. Mientras veía a un grupo de monstruos, se percataría de que uno estaba dando órdenes, por lo que lo atacaría así acabando con este. A su vez que pensaba que era demasiado débil, recibiría un ataque de lleno. El prota adolorido, le preguntaría si es que acaso él siempre fue el real, mientras el general le diría una frase del libro, mencionando que hay que engañar incluso a sus propios soldados, exclamando que no pensaba que un libro humano funcionara. El prota nervioso pensaría que no era justo que estuviera leyendo el arte de la guerra, viendo que ahora todo estaba agarrando sentido. Sin embargo el jefe, envuelto en una aura asesina, le preguntaría al prota el cómo podía revivir a su ejército, cosa que extrañaría al prota, el cual preguntaría el cómo lo sabía, recibiendo un ataque de aquel general, quien le diría que analizara la situación, ya que el próximo ataque no será un pequeño corte. Pero el general se percataría de algo, por lo que al ver al cíclope, halagaría al prota por sus soldados preguntándole si acaso podrán salvarlo. Para el prota, al ver cómo el general orco utilizaba canción de guerra de los no muertos, preguntarle al general de oro negro si acaso querría escuchar una canción. El general, confundido, recibiría un puño por parte del prota, por lo que saliendo a volar se estrellaría con una pared, dándole esperanzas al prota. Sin embargo el general sacaría una clase de gema roja, replicándole que todavía no había perdido. De esta forma, gritando fisura, rompería todo el piso. Mientras el prota caía, el general diría que el ganador era él.
Pero grande sería su sorpresa, al ver que el prota estaba utilizando a sus no muertos para sostenerse en el aire, mientras le pasaban su arma al prota, éste se abriría paso con sus no muertos, así dándole un golpe crítico al general, el cual rápidamente sería derrotado. Llegando así al nivel 28 mientras le daban una bolsa sorpresa, obteniendo a su vez una armadura sin clase ni nivel, por lo que utilizando absorción de almas, se sorprendería al ver que había funcionado a la primera, pensando que ya que el general estaba familiarizado con el arte de la guerra y era despiadado a más no poder, podría llegar a ser un comandante en el futuro, llamándolo así el dios de la matanza Ambaiki. Recibiendo la lealtad absoluta de este, a su vez que su habilidad calidad absoluta, la cual proporcionaba una mejora del 5% a todos los luchadores a su mando. Regresaríamos con los hermanos del prota, los cuales dándole en el ojo al general de Misil, se lanzarían a atacar directamente a este, para minutos después ver cómo el general había sido derrotado. El taoísta pensaría que fue demasiado esfuerzo para solo un monstruo. Mientras tanto los dos hermanos del prota quienes al ver el botín quedarían boquiabiertos, por lo que Tao les diría que se apuraran, sin embargo su hermano se acercaría mostrándole así el botín, haciendo pensar a Tao, ya que solo era la mitad del botín que les debería dar, por lo que viendo la hoja, se sorprendería aún más, así el taoísta interviniendo, diría que ya sabía lo que era. Mientras tanto, el prota encima de sus no muertos, se percataría de algo, llamando así a Ambaiki, este vendría por lo que el prota preguntaría el porqué de que las demás fichas de otras cuevas estén en ese lugar. Ambaiki le respondería que para poder verificar el arte de la guerra, había desafiado a 10 generales más, sin embargo les ganó tan fácilmente, que se llevó la mitad de su botín además de haber dejado una pista para que lo encontraran y desafiaran. Esto sorprendería al prota, por lo que invocando a todos sus no muertos, les ordenaría sacar todos los minerales. En cuanto al general Ambaiki, estaría haciendo flexiones en forma de castigo, ya que algunas veces ser inteligente no era algo tan bueno, el prota pensaría que ambos mundos se habían combinado, y gracias a esto la sabiduría de los monstruos había evolucionado a tal punto, que pudieron entender el arte de la guerra. Agregando que le gustaría entrar en sus cerebros para poder encontrar la causa del por qué estaban allí, pensando que le era imposible, ya que aunque quisiera no tenía un cuerpo astral. Pero, aunque él no tuviera un cuerpo astral, ellos sí. Xuanzu se encontraría en el cerebro de Ambaiki, preguntándole al prota si es que debía seguir adelante, el prota le respondería afirmativamente, por lo que Xuanzu ya en el sistema de sabiduría, trataría de entrar a este. El sujeto que anteriormente había aparecido en el abismo, se percataría de lo sucedido. Diciendo que las herramientas no deberían tener tanta sabiduría, pidiendo que eliminaran toda la sabiduría de las criaturas de nivel intermedio y bajo, dejando que solo las criaturas de nivel alto tuvieran sabiduría, por lo que el sistema asentiría, el prota notaría que algo estaba mal, el sistema de sabiduría estaba colapsando, por lo que le ordenaría a Xuanzu que saliera de aquel lugar. Xuanzu se preguntaría por lo que eran las cosas verdes, sin tiempo para hacer algo, saldría del sistema de sabiduría, el prota con dolor de cabeza se cuestionaría sobre las cosas verdes que habían salido con Xuanzu. Sin tiempo para procesar lo que había pasado, escucharía a Ambaiki el cual preocupado le preguntaría que si estaba bien, el prota sin responder a la pregunta de este, lo miraría así preguntándole el porqué de que hubiera cambiado, Ambaiki le respondería que después de comer el oro negro se convirtió en eso. Mientras el sistema aparecía ante el prota, este miraría a sus demás guerreros, preguntándose el qué estaba pasando, sin embargo todos le dirían que habían comido oro negro. Así llegando a la conclusión de que si comían oro negro, los no muertos podían evolucionar, y adivinen qué. Todo ese lugar estaba lleno de aquel material, pasaríamos a ver al prota con la armadura que había ganado anteriormente, ordenándoles a todos que comieran todo el oro negro que pudieran. Dándose cuenta que eso era mucho más rápido que minarlos, pero gracias al descuido de Ambaiki, debían ser más rápidos, el prota sería interrumpido por uno de sus guerreros, el cual le comentaría que alguien se estaba acercando. Esto haría que el prota les ordenara marcharse, mencionando que más tarde volverán, por lo que retirándose de aquel lugar, pensaría que la armadura que ganó de Ambaiki no era nada pesada así que no afectaba su velocidad. Sin embargo, al estar tan metido en sus pensamientos, no se daría cuenta que había pisado algo, notando que lo que había pisado era un círculo mágico de la muerte.
El círculo mágico explotaría, cosa que pondría feliz a Tao y al taoísta, quienes saldrían de su escondite tratando de acabar con el jefe, de esta forma dispuestos a atacar. Verían cómo el prota detendría ambos ataques con las manos, el prota preguntándose el porqué de que estén juntos, los mandaría a volar buscando de esta manera al mago que creó el círculo mágico, deteniendo a su vez una flecha mágica de tercer nivel, notando como al lado suyo se encontraba una maga utilizando magia de nivel 7, la cual es creada por el propio mago. A su vez que dicha maga ordenaba bloquearle el camino al prota, este pensaría que acabará con todos los presentes, lanzándose de esta forma hacia la maga, interrumpiendo así el hechizo de esta. Sin embargo, la maga utilizando torbellino, mandaría a volar al prota, quien sosteniéndose de las estalactitas de la cueva, se cuestionaría el por qué habían pedazos de minerales por allí. Pero dicho pensamiento sería interrumpido por la maga, quien insistiría en atacar, haciendo explotar de esta manera al prota, quien gritaría de dolor, cosa que sorprendería a Tao ya que esa voz le era muy familiar. Pero a punto de ser aplastado por las rocas de dicha explosión, la maga diría que ya lo tenía previsto, tratando de usar otro hechizo para proteger a todos. Sin embargo, algo estaba mal, ninguna de las dos se podía mover, gracias a que debajo de los trozos de minerales se encontraba un gas petroquímico, el cual paraliza temporalmente a las criaturas dentro de su área. Es así como a punto de morir, serían salvadas por el prota, por lo que la maga notaría que era una persona y estaba muy mal herido. Tao junto al taoísta se salvarían gracias a una patada del prota, pero la explosión no solo provocaría la caída de unas cuantas rocas, es así como este saltando junto a todos los presentes, lo salvaría cayendo desmayado ya que se había esforzado de más. El prota dormido, se despertaría en una camilla, es así como tratando de levantarse se preguntaría el dónde estaba, siendo saludado por un sujeto a su lado, el prota se asustaría, a lo que el tipo se presentaría como un exoficial del Estado, mencionando que ahora era un miembro de los supervisores de profesionales. El prota, quejándose del dolor, escucharía como éste le diría que se rompió todos los huesos, dándole así un vaso de agua. Mencionando que gracias a que Tao y los demás lo descubrieron, se salvó ya que si fuera sido de otra manera hubiera muerto, agregando que tenía mucho talento y suerte por sobrevivir enterrado por más de un mes, cosa que el prota afirmaría, pensando de esta manera en lo que había hecho Tao, ya que de igual forma estuvo enterrado por más de un mes. El sujeto se disculparía, ya que si no se fueran apresurado tanto, lo del abismo del esqueleto dragón no fuera sucedido, causándole tanto daño de por medio al prota. Es así como el prota, respondiéndole que no tenía que ver con ellos, diría que fue también su culpa por ir a pesar de saber la diferencia de nivel, por lo que el sujeto, tomando al prota del hombro, le diría que ya había acabado todo, por lo que pidiéndole que mantuviera ese asunto en secreto, le comentaría que sus padres estaban muy preocupados, dándole a su vez una medicina roja para ayudarlo. El prota le preguntaría sobre la relación que tenía con el señor Cao Xiao, a lo que éste respondería que era su hermano mayor, retirándose de aquel lugar. El prota, quien pensaría en las palabras de aquel sujeto, notaría cómo Tao entraría por su ventana, preguntándole el por qué subió por la ventana. A lo que Tao, respondiéndole que no quería encontrarse con los supervisores de profesionales, escucharía como el prota le preguntaría por los supervisores, a lo que éste le respondería que eran los que se encargaban de supervisar a las personas con profesiones y tratan de reclutar a gente experta de todos lados. Por lo que el prota le preguntaría que si no quería que lo reclutaran, a lo que éste diría que no quería, ya que aunque tengan muchos beneficios y estén militarizados, no le daban libertad a las personas con profesiones. Por lo que el prota, mirando la medicina, se preguntaría si es que era un regalo o una compensación. Es así como en un silencio incómodo, ambos notarían como una persona entraría a la habitación. Era la maga que anteriormente había atacado al prota. Es por eso que el prota, a punto de llamarla loca, se detendría gracias a Tao, quien le explicaría que ella era Sang Mingjin, una miembro del gremio del dios de las 100 guerras, mencionando que ella lo había salvado, por lo que el prota, viendo las señas de Tao, le agradecería a la chica por haberlo salvado. A lo que está diciendo que no había problema, le mencionaría que si no fuera por él todos habrían muerto. A su vez que ponía el ramo de flores en la mesa, notaría la medicina roja, pensando así que valoraban mucho al prota. De esta manera el prota, agradeciendo por buscar una buena excusa, sorprendería a la chica, quien no sabría el cómo se había dado cuenta, a lo que el prota le respondería mencionando que Tao y el taoísta no habrían sido capaces de buscar una buena excusa.
Es así como la chica, mencionando que le sorprendió que el supervisor no sospechara nada, le pediría a Tao que la dejara a solas con el prota, cosa que Tao aceptaría sin cuestionarle nada. Es así como ya a solas con el prota, este le preguntaría sobre lo que quería, a lo que la chica le pediría una compensación por haberlo sacado de aquella cueva, cosa que haría suspirar al prota, el cual le preguntaría sobre lo que quería. La chica, quien mencionaría que le agradaban las personas como él, le diría que necesitaba 3 tipos de metales raros, agregando que lo compensará pagándole el 50% más del precio del mercado, cosa que sorprendería al prota ya que no era nada complicado. Sin embargo, la chica, pensando, no sabría si con eso sería suficiente para compensarlo por lo sucedido anteriormente en la cueva. Después de aquella charla, Tao se asomaría por la puerta preguntando por la chica, a lo que el prota le diría que ya se había ido, preguntándole que si acaso le tenía miedo, a lo que Tao, asintiendo, le diría que era una persona muy despiadada, ya que casi se queda sin un brazo por tratar de salvar al prota, cosa que confundiría a este, el cual preguntaría por lo sucedido en dicha cueva, obteniendo como respuesta que después de que le quitaran el casco fue salvado por Sang-min, quien notó rápidamente que el prota no estaba respirando gracias a que absorbió demasiado gas petroquímico, utilizando a su vez un hechizo de electricidad tratando de reanimar nuevamente al prota. Sin embargo, al no funcionar con un hechizo normal, la chica utilizó magia avanzada, logrando sacar aquel gas tóxico del prota, pero obteniendo como resultado que se le chamuscara la mano. Tao le seguiría contando más detalles de lo sucedido, agregando que la chica le preguntó todo sobre el prota, y después dijo que utilizaran de excusa que se había quedado un mes enterrado en aquel lugar para engañar al supervisor. Es así como el prota, preguntando sobre los gremios, escucharía como Tao le explicaba que después de que varias personas obtuvieran una profesión, éstas empezaron a formar gremios, y gracias a eso salieron 4 grandes gremios a la luz, los cuales son los más poderosos de todos, teniendo como gremio número 1 al dios de las 100 guerras. Siguiéndole los cuernos espirituales, los ojos brillantes del abismo y por último las llamas destructoras de dragón. Sin embargo, gracias a que estos gremios no paraban de tener conflictos, aparecieron los supervisores de profesionales, quienes redujeron dichos conflictos, y aunque estos supervisores no tengan muchos expertos fuertes, ellos tenían la mayor cantidad de profesionales de la milicia, con los cuales podrían acabar con cualquier gremio. Sin embargo, eso era cosa del pasado, ya que ahora que estaba el prota, era momento de que el gremio del dominio Wang saliera a la luz. El prota se cuestionaría sobre quién sería tan tonto como para unirse a ese gremio, a lo que Tao lo señalaría. Tiempo después, el prota comentaría que se perdió de varios eventos importantes y ahora era el presidente del dominio Wang, mencionando que no podía perder más tiempo, a lo que a nada de tomarse la medicina. Notaría que esta olía a la sopa que le hizo Xuanzu, viendo cómo la descripción de esta decía que contenía hierba espiritual de sangre, la cual solo se puede conseguir en el plano de los no muertos. Por lo que tomándosela diría que sabía incluso peor a la que le dio Xuanzu. Pasaríamos a ver a una enfermera quien, a punto de hacer el chequeo diario, notaría como el prota ya no estaba, ya que éste se había dirigido a la guarida del principio, mencionando que ese era el mejor lugar para subir de nivel. Es así como a punto de entrar, unas personas pensarían en reclutarlo, ya que para pasarse la torre debían tener como mínimo a 20 personas, pero aunque sea así, el prota parecía demasiado débil por lo que solo se limitarían a esperar. Es así como el prota, activando el modo solitario, el cual le daría el doble de recompensa, sorprendería a aquellos sujetos. Por lo que dentro de la guarida, el prota vería cómo se acercaría un hombre lagarto, pero aquel tipo estaba demasiado herido siendo tragado por una víbora gigante, activando de esta forma el nivel especial danza de serpiente dorada, cosa que el prota no se esperaba ya que dicho nivel solo aparece una vez entre 100.000 veces. La raza de las serpientes es una raza la cual habita áreas secas, pero cuando es época de desove, éstas se apoderan de áreas húmedas en donde cazan monstruos para poder alimentar a la reina y permitirle poner sus huevos. Sin embargo, cuando se activa la danza de la serpiente dorada, la reina da a luz al nuevo rey. Por lo que, siendo una mazmorra especial, ofrece como recompensa un libro de cambio de profesión para ser farmacéutico, cosa que le otorgaría a su usuario conocimiento, métodos de producción de pociones y demás. Es así como afuera de la mazmorra, los sujetos que pensaban reclutar al prota, verían cómo la puerta empezaría a cambiar,
para acto seguido todos los sujetos informar que había aparecido una mazmorra especial. Es por eso que en un silencio incómodo, se señalarían gritando que eran espías, por lo que hablando llegarían a la conclusión de que el gremio de las llamas destructoras debería ser el primero en saber la noticia. De esta forma, cambiando de escena, notaríamos a un sujeto el cual, mirando su celular, le comentaría a su compañero que había aparecido una mazmorra especial. A su vez que le lanzaba una medicina roja, le pediría que acabara la misión. Mientras se retiraba, pasaríamos a ver a una secretaria quien informaría sobre la movilización de los 4 grandes gremios. Ella era Siamua, una supervisora de profesionales. Regresaríamos con el prota, quien atacando de lleno a la serpiente, notaría cómo sus ataques no surtían efecto en esta, es así como probando las nuevas habilidades que había ganado. Vería cómo la serpiente lanzaría una gran llamarada, pero el prota, activando la forma especial de la daga de hueso, acabaría rápidamente con dicha serpiente, subiendo de esta manera al nivel 30. Adentrándose así al segundo piso de la mazmorra, sin embargo, ya conociendo los trucos de las serpientes, lanzaría una piedra hacia adelante, notando cómo dicha piedra sería cortada rápidamente por 2 tajos, cosa que el prota aprovecharía, atacando rápidamente a la serpiente que se encontraba escondida, la cual era una serpiente asesina de nivel 42. Pero no solo era una, es por eso que el prota, invocando a Xuanzu, trataría de utilizar filo envenenado contra la serpiente, notando cómo ésta era inmune a dicho veneno, siendo lanzado de un latigazo por parte de la serpiente, quien, tratando de acorralar al prota, vería cómo éste intentaría repeler su ataque. Sin embargo, el prota sabía que ya era demasiado tarde, así que solo se limitaría a alejar a la serpiente con una patada, cosa que no serviría de mucho. Es así como, obligado a utilizar sus habilidades, utilizaría percepción del alma junto a corte preciso, logrando noquear de esta manera a la serpiente, dándole a su vez una piedra de fuego, la cual bajo presión explota de forma violenta, acabando así con la serpiente asesina, cosa que le daría varios puntos de experiencia, un antídoto y la arma de aquel guerrero. Pero dicha arma solo se podría utilizar siendo nivel 40, por lo que, tomándose el antídoto, notaría cómo Xuanzu acabaría con el otro sujeto, dándole de esta manera los suficientes puntos como para subir a nivel 31, utilizando así absorción de alma, logrando obtener una de las 2 serpientes asesinas. Es así como, bajando al tercer piso de la mazmorra, escucharía como alguien empezaría a tocar la flauta, cosa que lo haría retroceder, siendo atacado rápidamente por una serpiente gigante. Sin embargo, el prota, activando la forma especial de la daga de hueso, lograría evadir el ataque de dicha serpiente, por lo que ésta, al duplicar su cabeza, atacaría rápidamente al prota, quien, decapitando una de las 2 cabezas, utilizaría percepción del alma tratando de buscar al sacerdote que invocó a dicha serpiente, logrando de esta forma localizar a aquel sacerdote, el cual, esquivando el ataque del prota, invocaría a más serpientes. Cosa que no funcionaría, ya que el prota utilizaría corte preciso, acabando de esta forma con el sacerdote. A su vez que utilizaba absorción de almas, notaría que había un olor raro en el aire. Ese olor se debía a la reina, ya que cuando la reina está incubando sus huevos, esta suelta un gas violento para bufear a sus tropas, cosa que haría que el prota se apurara, ya que si dejaba a la reina incubar sus huevos, tendría que pelear contra 2 jefes a la vez. Es así como en el cuarto piso, notaríamos cómo los no muertos del prota empezarían a atacar a diestra y siniestra, intentando abrirle paso al prota, quien desde hace rato ya se había ido. De esta forma nos trasladaríamos al quinto piso, en el cual la reina serpiente de nivel 45 notaría la llegada de nuestro prota, quien, planeando atacarla de frente, vería cómo ésta lo esquivaría. Es así como el prota, siendo cegado por una luz morada, notaría cómo la reina serpiente se había transformado en una semihumana, atacando de esta forma al prota, quien, deteniendo su ataque por completo, vería cómo la reina lo atacaba lanzando rayos desde sus ojos, cosa que el prota aprovecharía dándole un golpe de lleno tratando de separarse. Sin embargo, la reina no planeaba dejárselo fácil, lanzando de esta forma un gas radioactivo, el cual derretía todo a su paso. Es así como el prota, viendo un aviso del sistema, subiría rápidamente a nivel 40, gracias a los puntos que le dieron sus tropas por despejar el cuarto piso, logrando desbloquear de esta manera las nuevas dagas que había obtenido como recompensa en el segundo piso. Sin embargo, el prota, viendo cómo la reina preparaba un gran ataque, no le daría importancia, probando de esta forma su nueva habilidad, Cruz de Muerte Instantánea.
Después de la pelea del prota contra la reina, pasaríamos a ver lo que estaba sucediendo afuera de la mazmorra, en donde 3 de los presidentes de los gremios más fuertes se encontrarían allí. Por lo que Feng Jiaqi, el presidente del gremio del dios de las 100 guerras, mencionaría que al parecer todos querían tomar la mazmorra de la serpiente dorada, iniciando una charla entre todos estos, quienes tratando de cooperar, serían interrumpidos por alguien. Era ni más ni menos que el presidente del gremio de las llamas destructoras de dragón, el cual adueñándose de la mazmorra, mencionaría que debía ser de su gremio ya que fueron los primeros en descubrirla, argumento que sería contrarrestado por el presidente del gremio de los cuernos espirituales, quien diciéndole que fueron demasiado lentos, haría enojar al presidente del gremio de las llamas destructoras de dragón, cosa que pondría a todos en guardia. Pero volviendo con el prota, este recibiría recompensas bastante buenas, siendo la mejor el libro de cambio de profesión de farmacéutico, la cual era una profesión secundaria. Es así como utilizando el libro de farmacéutico, notaría que podía crear medicinas rojas, pero estas al necesitar varios materiales, serían creadas después de que el prota saliera de aquella mazmorra, por lo que centrando su mirada en un huevo a punto de eclosionar, lo tomaría con sus manos. Es así como esperando ser reconocido como su dueño, una flecha sería lanzada de la nada, siendo fácilmente detenida por el prota, quien a punto de ser atacado por un sujeto, lo lanzaría a volar rápidamente, preguntándose el por qué habían personas en su modo solitario, eran bandidos llamados el Escuadrón de las Sombras, quienes pudieron entrar gracias a un mortero rompe-límites, el cual teletransportaba a la fuerza a varios jugadores en una mazmorra en proceso. Por lo que el prota saltando rápidamente hacia estos, lograría hacer un choque de espadas con el que al parecer era el jefe, a su vez que se insultaban de por medio, el jefe lo atacaría, iniciando de esta manera un ataque en conjunto, el prota logrando detener todos los ataques, notaría que estos no se detenían, siendo un ataque el cual casi le da de lleno, el responsable de hacer que el prota se pusiera serio. Sacando de esta manera su nueva forma, cosa que sorprendería a todos, siendo el primero en caer el arquero, para el prota al ser atacado desde la espalda, aparecer enfrente del sujeto y acabar rápidamente con este, mencionando que casi logra hacerle daño, el sujeto quien negando lo que el prota había dicho, sacaría una poción morada, convirtiéndose de esta manera en una clase de serpiente, cosa que llamaría la atención del prota. Preguntándoles a los sujetos, que si acaso estaban usando magia prohibida, cosa que el jefe le respondería comentándole que él fue el primero en hacerlos utilizar dicha magia. El prota quien recordándoles los efectos secundarios de esta, notaría como todos ya se habían transformado en bestias. Bueno hermanos, espero que les haya gustado el video. Déjenme saber en los comentarios si quieren la siguiente parte, no siendo más, chao y hasta la próxima.